Shalom a todos ustedes, queridos aquí, y un gran saludo. Les deseo, como siempre, en todas mis publicaciones y mis videos. Mi nombre es Eddie Nathaniel. Soy un siervo, no soy un maestro, no soy un moré, no soy un rabino, no soy más nada, simplemente soy un siervo inútil que no hace realmente las cosas conforme al propósito establecido por Yahweh Sebaot, Abeinu, nuestro Padre, Yahweh de los ejércitos. A veces me pregunto, ¿por qué he de nosotros de llamarnos maestros? ¿Por qué he de nosotros de llamarnos roé, moré? ¿Por qué rabí? ¿Por qué simplemente no nos llamamos siervos? ¿Por qué simplemente no podemos decir que somos siervos en vez de tomar nosotros atribuciones que no nos corresponden? Realmente este mundo está creando o incubando personas con una mentalidad netamente cristiana, netamente pagana, netamente ajena a las cosas de las escrituras. Solamente existe un roé, un moré, un rabí, un maestro cuyo nombre por excelencia es Yahushua o Yahshua Hamashiach. Pero el tema principal que les vengo a traer es un tema que muchas personas tal vez han estado esperando. Este compendio de varias publicaciones lo he escrito a lo largo de muchos años. Sin embargo, me he tomado la tarea de publicar grabaciones para que se les haga más fácil a aquellas personas que de pronto se les dificulta leer. Sin embargo, como siempre lo he dicho, soy solamente un siervo, no soy maestro, ni más grande ni más pequeño que los demás. Tal vez sea un siervo inútil y lo que hago aquí es compartir con mucha humildad el sacrificio que hago para poder llevar el lején, el alimento, todos los días a aquellas personas que han abierto sus ojos y que esperan un bocado de este nugget que Yahweh ha permitido que les pueda compartir. Como siempre se los he dicho, no pido dinero, nunca he pedido dinero a ninguna persona. A pesar de mis grandes sufrimientos y persecuciones, he tenido enemigos realmente que han querido verme destruir, que se han burlado de mí, que han hablado cosas que no son ciertas de mi persona. Sin embargo, yo le pido a Yahweh que haga justicia con estas personas, porque ellos hacen caer a las personas que vienen con buenas intenciones a aprender de la Dabar de Yahweh. Ahora sí, continuemos. El tema es por qué deben sufrir las personas buenas. Uno de los mayores acertijos para muchas personas es por qué Yahweh permite que las personas buenas sufran. ¿Cuál es el beneficio? Preguntan muchos, de tratar de vivir de acuerdo con las instrucciones de Yahweh, si todos tenemos que sufrir. Un libro superventas establece el dilema en su título, cuando las cosas malas le suceden a las buenas personas. El Sefer Aleph Kefá, en el libro de Primera de Pedro, trata específicamente del sufrimiento de las personas que son buenas. Kefa, Pedro, entendió la importancia del sufrimiento de las personas que viven rectamente a la luz de Yahushua Hamashiach y su sufrimiento. Kefa, Pedro, observa dos categorías de sufrimiento. Una es por el bien de la justicia y nos acerca al Malhut Ha-Elohim, el reino de Yahweh. El otro es en gran medida innecesario porque generalmente es el resultado de problemas que nos ocasionamos. Sin embargo, necesitamos fervientemente la ayuda de Yahweh durante ambos tipos de sufrimiento. ¿Tiene Elohim un propósito al permitir que las personas buenas sufran? Cuando hablo de personas buenas, hablo de aquellas personas que conocen de Yahweh, de Yahushua Hamashiach, y se esfuerzan para que sus labios
hablen la verdad, para que sus obras ayuden y edifiquen a los demás, y no para hacer lo contrario. Porque a esto fuiste llamado, porque Hamashiach también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debe seguir sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Porque a ustedes se les ha otorgado el nombre de Hamashiach, no solo para creer en él, sino también para sufrir por su causa. Filipenses 1:29. Porque esto es encomiable si por la conciencia hacia Elohim uno sufre dolor, sufrimiento injustamente. Primera de Pedro 2:19. Hay personas que a veces no entienden qué significa kefa, entonces me toca decir Pedro para que entiendan, porque de pronto no están familiarizados con los nombres hebreos. Entonces, ¿cómo deben los israelitas o las personas que se acercan a Yahweh ver el sufrimiento a manos de otras personas? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los Samaín, de los cielos. En el libro de Matíyahu o Mateo 5:10. La Torá, el Tanakh, explica mucho acerca de por qué los tzadín o tzadikim justos sufren en esta era el mal presente. La mayor parte de la miseria es provocada por la influencia dominante de Satán sobre las personas y sus ideas y actitudes. Justo antes de su ejecución, Yahushua explicó a sus talmidín discípulos: si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Sin embargo, porque no eres del mundo, pero te elegí fuera del mundo, por lo tanto el mundo te odia. Si ellos me persiguieron, también te perseguirán a ti. Si cumplieron mi palabra, también cumplirán la tuya. Yahuanán, Juan 15:19-20. Estas simples palabras demuestran de por qué personas como yo, Eddie Nathaniel, o algunas personas que yo conozco, a quien admiro, personas humildes, sencillas, de buen habla, han sido perseguidas, vituperadas, humilladas, maltratados, negados. Realmente lo dice la misma escritura, que nosotros seremos perseguidos por la causa de que hacemos las cosas de Yahweh. Por eso el mundo nos aborrece. En el cristianismo no se aborrece nada. El cristianismo comparte lo que es homosexual, lo que es asesinato, lo que es todas esas cosas, según ellos, es porque Jesucristo realmente los hizo unas nuevas criaturas. Pero eso no es así. Es un pésimo contexto de las escrituras. No se trata de hacer personas tatuadas dentro de una iglesia, haciéndolas pastores y cobrando diezmos. No. Esto es un concepto mucho más allá del entendimiento humano. El cristianismo tiene una ceguera totalmente espesa, porque ellos no saben realmente a quién están adorando. Shaul nos dice que todos los que deseen vivir Hadidut o Hasidut, piadoso, en el Hamashiach Yahushua, sufrirán redifaj, es decir, persecución. Segunda de Timotillín o Timoteo 3:12. Compárese con Primera de Kefa o Pedro 3:14 y Matíyahu 5:11-12. Gran parte de la redifaj, persecución, que sufren los buenos o las personas que buscan de Yahweh, están realmente dirigidas contra el propio Mashiach. La vida que vivió y enseñó es el verdadero objetivo. Kefa, Pedro, explicó esto claramente. Amado, no piense que es extraño con respecto a las pruebas ardientes, que es para probarte, como si te sucediera algo extraño, pero regocíjate en la medida en que participes de los sufrimientos de Hamashiach, de que cuando se revele su Shekinah, su resplandor, también puedas alegrarte con un gozo excesivo. Primera de Kefa, Primera de Pedro 4:12-13. Entonces es importante que nosotros en medio de nuestro sufrimiento también nos gocemos, porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Gozar en el mundo es padecer
en el Samaín cuando Yahshua venga y establezca su reino aquí en la tierra. Entonces, los que gozaron, los que fueron ricos, como la mayoría de los pastores que engañan a las personas para vivir bien, tienen casas, tienen carros, ellos prefieren elegir digamos, el camino más fácil, llenarse de dinero, tener mansiones y vivir como reyes. Pero cuando venga Yahshua, ellos vivirán pobres. De hecho, no creo que vivan cuando eso pase. Entonces, ¿han soportado siempre los justos el sufrimiento para servir a Yahweh? Mis ajín, hermanos, tomen a los Naví, profetas, que hablaron en el nombre de Yahweh, como un ejemplo de sufrimiento y paciencia. Jacob o Santiago 5:10, compárese con Hebreos 11:24 al 26. Todos los Naví Ha Elohim, profetas de Yahweh, sufrieron por su fidelidad a él. Algunos sobrevivieron, otros dieron sus vidas. Daniel fue arrojado a una guarida de leones debido a sus creencias y prácticas. Pero Yahweh Elohim lo liberó. Daniel 6:15 al 23. Sus tres testigos, es decir, sus tres seguidores o testigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron condenados a muerte en un horno de fuego ardiente, porque no se inclinaron ante un Elil ídolo. Por Yahweh les salvó la vida milagrosamente. Daniel 3:8 al 29. David clamaba constantemente a Yahweh por la liberación de sus enemigos. Tejilín Salmos 7:1 al 2. Tejilín Salmos 18:17 al 19. Pero debemos notar específicamente su confianza en Yahweh. He aquí el ojo de Yahweh está en aquellos que le temen, en aquellos que esperan en su compasión, en su rajen, liberar su nishma, su alma, de la muerte y mantenerlos vivos en hambre. Tejilín Salmos 33, 18 y 19. En general, la voluntad de Yahweh es la liberación de sus siervos. Algunos, sin embargo, han sido martirizados por el Malhut Elohim y otros aún tienen que terminar sus vidas como mártires. Se dice tradicionalmente que Yesayahu, Isaías, es un naví profeta que fue asesinado por ser aserrado en dos, es decir, dividido, partido en dos. En el libro de Hebreos 11:37 leemos que otros fueron torturados sin aceptar la liberación para que pudieran obtener un mejor o una mejor resurrección. Hebreos 11:35. Y algunos fueron juzgados por burlas, así como lo han hecho conmigo, y por cadenas, encarcelamiento, etc. Hebreos 11:36. Esteban, justo antes de ser martirizado o lapidado, gritó a los que estaban listos para apedrearlo: ¿a cuál de los naví profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron, así lo dice, y mataron a quienes predijeron la venida del justo Yahushua Hamashiach, de quienes ahora se han convertido en traidores y en asesinos. Hechos 7:52. Siempre ha sido de esta manera. Comenzó con Caín y con Jabel, porque este es el mensaje que escucharon desde el principio, que debemos amarnos unos a otros como Caín, que era del Hará, el malvado, el Satán, y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las justas de su hermano. Primera de Yahuanán, Juan 3:11 al 12. Las escrituras explican que el que camina en su rectitud teme a Yahweh, pero el que es perverso en sus caminos lo desprecia. Proverbios 14:2. Las personas cuyos caminos no son de Yahweh expresan indirectamente su hostilidad hacia él, expresando su desprecio y enojo hacia sus siervos.
Kefa, Pedro, describe esta actitud muy bien con respecto a estos. Ellos que aman los caminos de este mundo piensan que es extraño que no corras con ellos en la misma inundación de disipación, hablando mal de ti. Primera de Kefa, Pedro 4:4. Entonces, amados, aquí podemos notar de por qué muchas personas me tildan a mí, siendo yo una persona correcta, esforzado para poder llevar la EMET a aquellas personas que apenas están saliendo de dicha esclavitud llamado cristianismo. Se han levantado mujeres y hombres odiosos, personas que todo lo ven malo, personas que ven las cosas buenas como malas, los buenos consejos los ven como unas ofensas. Entonces, algunas personas se han hecho mis enemigos o yo las he hecho mis enemigos porque yo defiendo la verdad, la emet, y yo les digo que ellos no son más que hojarasca seca, porque profetas y visionarios no son. Solamente mire sus labios, las vulgaridades que dicen. Mire cómo hablan, cómo se expresan con odio y con burla. Es lo mismo que acabo de mencionar yo acá. La misma escritura lo explica. El que camina en rectitud teme a Yahweh. Y estas mujeres que tienen amigas que realmente buscan personas como ellas. Realmente lo mío no es burlarme de nadie, porque realmente las personas que me conocen saben que yo soy una persona correcta. Entonces, ¿qué discípulo aprendió que su, digamos, ministerio estaría lleno de sufrimiento? Les mostraré al discípulo Shaul de Tarso, cuántas cosas debe sufrir por Javá de mi nombre. Hechos 9:16. Compárese con segunda de Timoteo 1:11-12. Cuando Elohim Yahweh lo llamó por primera vez y lo convirtió en Seliach, Shaulo, aprendió que una parte de su servicio a Yahushua HaMashiach, no ningún Cristo, porque Cristo es el Dios del sol, acuérdese de eso, amado creyente, sería sufrir. Los sufrimientos de Shaulo estaban directamente relacionados con el gran propósito de su llamado. Fue resucitado por el resucitado Yahushua HaMashiach para ir a los goyim, gentiles, para abrir sus ojos y convertirlos de la oscuridad a la luz y del poder de Satán a Yahweh Elohim. Hechos 26:18, su misión atrajo una intensa oposición y persecución. Entonces es importante que sepan de que Shaulo de Tarso no fundó ningún tipo de religión llamado cristianismo, porque el cristianismo es un movimiento nuevo, es un movimiento realmente mezclado con paganismo, idolatría y también con las escrituras hebreas. Por eso ellos hablan como si fueran las escrituras original, pero con nombres paganos. Realmente es un sincretismo totalmente pagano, lo que se le llama hoy religión cristiana. Aquellas personas que tengan oídos, oigan, entiendan y huyan de esos lugares porque son mataderos. ¿Qué tipo de sufrimiento encontró Shaulo? 3 veces naufragué, una noche y un día he estado en lo profundo, en peligros de ladrones, en peligro de mis propios compatriotas, es decir, de judíos, de hebreos, en el cansancio y en el trabajo, en el insomnio a menudo, en el hambre y la sed, en los ayunos, es decir, en la abstinencia de alimento, a menudo, en el frío, en la desnudez, además de las otras cosas que se me ocurren diariamente, mi profunda preocupación por todas las cajal, mal llamadas iglesias, segunda de Corintios 11, 25, 28. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de templos ofrecidos a los dioses. Esto no tiene nada que ver con la cajal o Keilah hebrea, donde se reunían los hebreos para guardar el Shabbat y para poder entender las escrituras originales hebreas. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de Circe, de church en inglés, que realmente son templos donde los antiguos griegos ofrecían sacrificios a los dioses.
Por eso la mayoría de las iglesias tienen una forma de un miembro viril con una cruz en la punta. Claro que sí, porque ellos saben a lo que están adorando, porque ellos adoran al Dios Sol, igual que el cristianismo protestante. Después sacaré un tema para que se den cuenta de que la iglesia evangélica protestante son las hijas de la iglesia apostólica romana. Lea 2 de Corintios 11, 23 al 33 para ver la descripción vivida de Saulo de las muchas humillaciones, peligros y heridas que sufrió a llevar a cabo su comisión de difundir la Besorá, mal llamado evangelio, por todas partes. Él registra cómo sufrió continuamente mientras proclamaba la Besorá del Malhut Ha-Elohim, alimentar al rebaño del Elohim. Miembros de la Cajal del Yahweh también eran una parte vital de su misión, y el cuidado amoroso de Saulo por las Cajal pesaba mucho sobre él. Saulo nos dice que seamos seguidores de mí, así como yo también soy de Hamashiach. Corintios 11:1. Por lo tanto, nosotros también encontramos que no es posible difundir la Besorá, el mensaje de la buena noticia, a este mundo caótico y enfermo de pecado, sin encontrar oposición y persecución. No todos experimentarán tal resistencia de la misma manera y el mismo grado. Hamashiach conoce nuestra capacidad. Él entiende los talentos y los límites de cada miembro. Sin embargo, sufrir por difundir la Emet, la verdad de Yahweh, es la suerte de todo. Se le puede decir suerte, digámoslo así, pero no, suerte viene de un Dios, pero discúlpenme aquí, vamos a decir. Es la misma, digamos, el mismo destino de todos los verdaderos seguidores de Yahweh. Fue un factor constante en la Jai, en la vida de Saulo y sus compañeros. Primera de Corintios 4, 11 al 12. Entonces, nosotros tenemos que ir purificando nuestros labios también para no mencionar ídolos extranjeros, ídolos paganos, que simplemente son demonios disfrazados de ángeles de luz, pero realmente son malévolos. Entonces, ¿cómo afectó la persecución de Saulo a su reputación? Por lo cual el Besoró o el Evangelio, digamos, sufre problemas como si fuera un malhechor, hasta el punto de encadenar, pero la palabra de Yahweh no está atada, segunda de Timoteo 2:9. Entonces Saulo trabajó bajo una nube de sospecha y falsas acusaciones. La mayoría de los líderes hebreos, yahudí, los consideraban un traidor, y los romanos a menudo no estaban seguros de tratarlo como un ciudadano romano equivocado, alborotador crónico o criminal. Al final murió por sus creencias. Esto mismo pasa hoy en día. Personas como yo, personas como algunos ajín que yo conozco, a quien yo aprecio demasiado, son personas que han sido perseguidas y vituperadas. Realmente eso es lo que sucede hoy en día, y sabemos por qué las personas hablan mal de personas que hacen el bien. Y estas personas que hablan mal es porque mal tienen su lev, su corazón, tienen un corazón lleno de mosto y de basura. Y por eso ellos hablan mal de aquellas personas que hacen lo justo. Puede ser arriesgado mostrar preocupación por los demás. Entonces saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Hamashiach, Yahushua, quienes arriesgaron sus propios cuellos por mi vida. Esto lo dice Saulo en el libro de Romanos 16, 3 al 4. Compárese con Filipillín o Filipenses 1, 25, 30. Los primeros Notrim, es decir, primeros nazarenos, arriesgaron sus vidas para ayudar a Shaul, y otros miembros de la Cajal sufrieron por el bien del Malhut Ha-Elohim y su servicio de los demás por practicar diligentemente la regla de oro. El libro de Romillín, Romano, nos dice que lloremos con los que lloran. Romillín o Romanos 12:15. Si realmente amamos a los demás, a veces sufriremos por y con ellos, indirectamente o en una realidad dolorosa, dado que
Algunos siervos son miembros unos de otros. Romillín Romanos 12:5. Y parte del mismo cuerpo es una manera de servirse unos a otros y honrar a Yahweh. Romillín 12:1. Sus ajín hermanos en todo el mundo están sufriendo el mismo tipo de sufrimiento. Primera de Kefa, Pedro 5:9. ¿Cuál es la respuesta adecuada al trato injusto de otras personas? Sin embargo, si alguien sufre como sufrió nuestro amado Creador o nuestro Salvador, no se avergüence, sino que exalte a Yahweh en este asunto. Primera de Kefa, Pedro 4:16. Por lo tanto, que aquellos que sufren según el Ratzon Ha Elohim, la voluntad de Elohim, de Yahweh, entreguen sus neshma, sus almas a Él para hacer el bien, como a un creador fiel. Primera de Kefa, Pedro 4:19. Yahushua explicó a sus discípulos por qué debería responder al maltrato con Javá, bondad y buenas obras. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y haz el bien a los que te odian. Y pide por ellos, por los que te usan con rencor y te persiguen, para que puedas ser hijos de tu Padre en el Shammai, porque hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y envía lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Ni siquiera los recaudadores de impuestos hacen lo mismo. Y si solo saluda a sus ajín, hermano, ¿qué hace más que los demás? Ni siquiera los recaudadores de impuestos lo hacen. Por lo tanto, serás perfecto como tu Padre en el Shammai es perfecto. Mateo Yahú 5:44-48. Los siervos están llamados a ser luz del mundo. Mateo Yahú 5:14. Mateo 5:14. Siempre deben reflejar el carácter de su Padre Celestial, que le proporciona las necesidades de la vida incluso para los injustos. Los justos deben vivir como ejemplos incluso en circunstancias difíciles. Y ustedes se convirtieron en seguidores de nosotros y del Maestro, habiendo recibido la palabra con mucha aflicción, con alegría del Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo. Acuérdense que ya hablamos del espiritismo, que eso no representa el aliento de Yahweh. Entonces, de modo que se convirtieron en ejemplos para todos los que creen en Macedonia y Acaya. Primera de Tesalonicenses 1:6-7. Entonces, ya para culminar, ¿cómo debe sentirse un siervo de Yahweh por el reino de Yahweh? Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la Shejinah, la grandeza que se revelará en nosotros. Romillín 8:18. Nadie entendía mucho mejor a un siervo de Yahweh que Shaulo de Tarso. Además de las aflicciones descritas anteriormente, sufrió una espina en la carne, posiblemente un problema de salud crónico, que le había suplicado a Yahweh Elohim que eliminara en 3 ocasiones. La respuesta de Hamashiach fue la siguiente: mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:7-9. Tener una perspectiva clara del futuro y una comprensión del propósito de Yahweh para nosotros es crucial para enfrentar las dificultades de la Jai de la vida. Solo cuando esperamos sinceramente la Shejinah del Malhut HaElohim podemos ver nuestros propios sufrimientos en una perspectiva adecuada, ciertamente. Nuestras pruebas y dificultades son reales y no se pueden desear. Sin embargo, su importancia a largo plazo es insignificante en comparación con la realización segura de nuestro gran llamamiento. Filipenses 3:11-14. Me despido una vez más con ustedes, su siervo, Eddie Nathaniel. Shalom Ubrejot a todos ustedes, queridos ajín. Quiero seguir compartiendo con ustedes estos temas maravillosos que Yahweh nos ha permitido seguir compartiendo. Por favor, síganme
en los próximos videos.